Bien, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien de nuevo. Hoy vamos a hacer la última web conference de la unidad número 3. Con esto cerraríamos lo que serían los espacios de acompañamiento correspondientes a la unidad. Tengan en cuenta que ya habíamos abordado en web conference y CIPAS previos varios de los contenidos del curso. Teníamos pendiente solamente uno, que era relacionado con las reacciones de estos grupos funcionales que estamos abordando en la unidad número 3. De otro lado, también tengan en cuenta que la tarea número 4 vence en poco, poco más de 8 días, el 26 de noviembre, que es el próximo lunes, si no me equivoco. ¿Confirmamos? Bueno, sí, de acuerdo. Entonces, eh, bueno, vamos aquí a la presentación, acá. Desde que vamos a trabajar el día de hoy. En esta hora y 30 minutos de trabajo, vamos a orientar la web conference en dos direcciones. La primera es que vamos a discutir brevemente la reactividad del grupo carbonilo y en función de eso que vamos a discutir de la reactividad del grupo carbonilo, hablaremos sobre algunas consideraciones importantes a tener en cuenta en la tarea número 3, perdón, en la tarea número 4. Hay un error de mi parte, es tarea número 4 la que estamos desarrollando acá. ¿Listo? Estamos ya en la recta final del curso. Nos queda después de la actividad 4 lo correspondiente a la evaluación final, que en algunos centros terminen las partes de componente práctico y ya culminaríamos este espacio académico de química orgánica. Muy bien, entonces recapitulemos nuevamente. Estamos en la unidad número 3 y recuerden que aquí tenemos unas funciones que estamos trabajando, que son aquellas funciones que comparten en su estructura el grupo carbonilo y otras que comparten en su estructura el grupo carboxilo y los grupos derivados del grupo carboxilo. Eso por un lado, estas son las funciones orgánicas, ¿no? Y por otro lado, tenemos otro conjunto amplio de moléculas denominadas biomoléculas. En la web conference de hoy nos vamos a centrar puntualmente en la reactividad de estas funciones. Bien, entonces, entremos en materia. Por favor, recordemos cuál es el grupo carbonilo. ¿Cómo identifico el grupo carbonilo? ¿Quién me recuerda, por favor? Mm, ¿Cómo identifico un grupo carbonilo en una molécula? Carbono con doble enlace y oxígeno. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra característica puede tener? Esencia del grupo hidroxilo, profe. No, ese sería el carboxilo. Que este carbonilo, pongamos este ejemplo, que este carbonilo, a su vez, el carbono está enlazado a otras cadenas carbonadas o a hidrógeno, ¿ya? En uno tiene que estar enlazado a hidrógeno. Si está a dos cadenas carbonadas, sería que una cetona o un aldehído. Si está enlazado ese carbono a dos cadenas carbonadas, ¿es una cetona o un aldehído? Cetona, profe. Correcto. Y si está enlazado a un carbono y un hidrógeno, es un aldehído. Dale. Muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de las reacciones al grupo carbonilo. En consecuencia, estaríamos hablando de reacciones que van a sufrir particularmente, de lo que vamos a hablar aquí, los aldehídos y las cetonas. Y ya sabemos qué son cada una de ellas. Listo. Cuando hablamos de adición, ya habíamos presentado aquí ejemplos en otros tipos de adición. Creo que en la unidad 2 hablamos de reacciones de adición.
tal vez en la uno también. Cuando hablamos de adición, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué sería sinónimo la palabra adición? De sumar, de adicionar, de agregar. De agregar, de sumar. Entonces, básicamente lo que va a suceder en una reacción de adición al grupo carbonilo es que este doble enlace del grupo carbonilo, que se da entre el carbono y el oxígeno, va a romperse. Se va a romper ese doble enlace y solo me va a quedar un enlace simple. Pero adicionalmente, en el carbono, que es este, que tiene el doble enlace, algo se va a adicionar. Algo va a entrar allí y se va a sumar a ese carbono. ¿Por qué? Porque va a reemplazar ese enlace que se forma, que estaba formado con el oxígeno. Y aquí, en la primera esquema de reacción, se está presentando el modelo general de la reacción. ¿Qué indica un modelo general de la reacción? Es la forma en que en términos amplios la reacción va a ocurrir y los pasos que ocurren. De una u otra forma, lo que estamos viendo ahí es algo que se llama el mecanismo de reacción. ¿Qué es el mecanismo? Es el conjunto de pasos que llevan de la formación de perdón, desde que los reactivos se convierten a productos. Entonces, aquí es este NU, lo que está indicando es que un nucleófilo, una especie nucleófila rica, ¿no?, en electrones, quiere atacar una parte positiva, es decir, para estabilizar su carga. Entonces, ese nucleófilo va a ser llamado por parciales de carga positiva en una molécula y él va a sentirse atraído a ir hacia esa posición. En este caso, el nucleófilo va a sentirse atraído por el carbono de este grupo carbonilo y en la medida que él se atrae va a interactuar con ese carbono. Cuando interactúa, se va a producir algo y es que el doble enlace se va a romper. Y al romperse va a formar un estado intermediario que es el que está acá, en el cual ese nucleófilo se enlazó al carbono. Del carbonilo, miren que el doble enlace ya no está y queda un parcial de carga negativo sobre el oxígeno. ¿Qué va a suceder? Que ese parcial de carga, esa parte negativa va a tender también a estabilizarse y finalmente llegamos a un estado final en el cual ese nucleófilo se enlazó al carbono, que era el grupo carbonilo, y el oxígeno se estabilizó con, mm, con otra especie química, que en este caso fue el hidrógeno, formando un grupo hidroxilo. Ese es el mecanismo. Pero miremos un ejemplo de una reacción. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Esta que está en azul, que es una acetona, un aldehído, ¿cómo se llamaría? Esta especie de acá, esta de que está en azul. ¿Qué especie sería esa? Un aldehído, una acetona. ¿Escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe, yo sí lo estoy escuchando. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de sustancia es esta? Una acetona. Entonces, una acetona, muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder con esta acetona? El nucleófilo, en este caso, va a ser el grupo hidroxilo. Entonces, el hidroxilo va a atacar a este carbono, el grupo carbonilo, va a formar un estado intermediario, pero que lo que nos va a interesar es lo que forma al final.
esto. Entonces, fíjese que pasamos de esto a esto. ¿Qué sucedió si yo lo viera? El grupo carbonilo ya no está. El grupo carbonilo no está. ¿Por qué? Porque el doble enlace se rompió, solo me queda un enlace simple y algo vino a reemplazar, a adicionarse al carbono, formando un nuevo enlace con esa especie que se enlazó, ese nucleófilo se enlazó a ese carbono. Miren que ya aquí al carbono pasamos de tener un carbono con un enlace doble, oxígeno, a tener un carbono con enlace simple y el oxígeno formando un hidroxilo. Entonces aquí ya tenemos la misma cadena de tres, CH3, C, CH3, pero por aquí con uno H y por aquí con otro H. Entonces, recuerden, en una reacción de adición, la característica fundamental es que el doble enlace del grupo carbonilo se va a perder. Y la otra característica importante es que una especie nucleófila va a ingresar, se va a adicionar al carbono del grupo carbonilo. ¿Listo? Si ustedes en una reacción ven esas dos características, pueden indicar en primera instancia que se puede estar tratando de una reacción de adición. Miremos otra, que son las reacciones de sustitución. Las reacciones de sustitución, aquí está el esquema general, pueden ocurrir a la especie que acompaña al grupo carbonilo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? ¿Qué especie tenemos acá? ¿Cómo se llama esto? Entonces ¿Qué sería Tutor, especie? trimestre. pues depende si la La X es X, un hidrógeno, sería un no, aldehído. no, Sí, la X de aquí es un halógeno. La X sería un halógeno. ¿Qué sería? Aquí ya sería un derivado de un ácido carboxílico. ¿Cuál? Éster. No, no es un éster. Este es un un derivado halogenuro de acilo. de alquilo. Perdón, sí, de acilo. Correcto, es un halogenuro de acilo. Perfecto, muy bien, es un halogenuro de acilo. En este caso, ese halogenuro de acilo, ¿qué le va a suceder? Este halógeno va a ser reemplazado o sustituido mejor por una especie nucleófila que lo va a sustituir. ¿Por qué? Porque esa especie nucleófila va a atacar al grupo, al carbono del carbonilo y va a retirar al halógeno, formando una nueva especie. Ese nucleófilo reemplazó o sustituyó al halógeno. Entonces, fíjense que la sustitución, en términos del mecanismo, es decir, la forma en que ocurre y el producto en que se forma es muy distinta de la adición. Miren que en esta, el carbonilo sigue tal cual. Al final yo tengo el carbonilo con el doble enlace oxígeno. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Que lo que estaba al lado del carbonilo fue lo que se sustituyó o lo que reemplazó. En cambio, en la adición, ¿qué sucedió? En la adición fue muy distinta. Se atacó al carbono del carbonilo, pero el doble enlace se fue y se formó una especie con cuatro enlaces químicos. Entonces, ahí vamos mirando las diferencias que vamos a encontrar entre los tipos de reacciones. Y es gracias a estas diferencias que ustedes podrán identificar si les ponen determinada reacción, a qué tipo de reacción están correspondiendo si estamos hablando de reacciones en el grupo carbonilo. Que hay varios ejemplos de esas reacciones de sustitución.
Entonces, aquí tenemos un halogenuro de alquilo, acá, en esta primera, y el nucleófilo entrante es un hidroxilo que va a estar dado por la hidrólisis del agua para formar esto. ¿Cómo se llama lo que se forma acá al final? ¿Qué se formó? Cloruro de acilo, perdón, el halogenuro de acilo, ¿qué formó acá al final en esta reacción de sustitución? ¿Cómo se llama esta función? ¿Cómo se llama la función? Ese es un ácido carboxílico. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una reacción de sustitución en donde a partir de un halógeno de acilo he formado un ácido carboxílico. Otro ejemplo, un halógeno de acilo, vamos a hacer reaccionar con un alcohol. ¿Y qué se me produce acá? Esta sí tienen que saberla. ¿Cuál es esa, qué especie, qué función hay acá en esta molécula? ¿Qué función es esa? Sí, ¿qué función es? Bueno, se supone que esto ya lo hemos abordado en la web conference y parten los CIPAs, en el CIPA. Pero ¿quién me dice qué es esa función que está ahí, por favor, para poder avanzar? Es un éster. Y así podemos tener otros ejemplos como los que están viendo ustedes en pantalla. Tenemos una reacción adicional, entonces miren las que llevamos. Llevamos reacciones de adición, sustitución y adición. Pero en este caso es otro tipo de adición. La primera que vimos, esta primera reacción de adición, fue adición directa al carbono del grupo carbonilo. Pero la que vamos a discutir aquí es una reacción de adición también, pero al carbono alfa. ¿Qué es el carbono alfa? Entonces, si observan ustedes la pantalla, van a encontrar que al lado del grupo carbonilo, el carbono que está inmediatamente al lado de él, lo vamos a denominar carbono alfa. Ese carbono alfa es el que va a recibir la adición de la especie química que lo va a atacar. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre en esa adición, el grupo al carbono alfa que acompaña al grupo carbonilo. Aquí se presenta el mecanismo, este que está en la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que está evidenciando? Que hay una especie química que va a atacar al hidrógeno que está enlazado a ese carbono. El hidrógeno se va a ir, va a dejar un par electrónico, se va a formar un momento, estado de transición, un doble enlace, para que finalmente esa especie que es un electrófilo, en este caso no es un nucleófilo, sino un electrófilo, una especie que es positiva, pero que
quiere estabilizarse buscando zonas que sean de la carga contraria, es decir, ricas en electrones, se enlace a esa posición y forma la nueva especie química. Aquí abajo tenemos un ejemplo de ello, un poco más, en el cual tenemos que el carbono alfa estaría en esta posición. Fíjese que aquí en el ejemplo de acá arriba, el carbono alfa está a la derecha y aquí está a la izquierda. Vemos que el carbono alfa puede ser cualquiera, bien sea a la izquierda o a la derecha. La condición es que es el carbono más próximo al grupo carbonilo. Y va a sufrir la adición. Se ataca unos hidrógenos de carbono alfa, en este caso lo ataca un grupo hidroxilo. Y finalmente, eh, ese grupo hidroxilo va a favorecer que se formen estados de transición para que finalmente el electrófilo elegido en esta ocasión es el bromo. El bromo es ese electrófilo porque es una especie que va a ser ávida eh, en buscar electrones, se va a enlazar y finalmente aquí tenemos esa nueva especie química en la cual el hidrógeno ha salido y se ha adicionado a un bromo. Lo demás de la molécula, fíjense que lo demás de la molécula sigue igual. RCCH, RCCH, carbonilo radical, únicamente lo que ha cambiado es que el hidrógeno salió y se adicionó el bromo. Entonces, hasta aquí hay tres tipos de reacciones que em, que los grupos carbonilos pueden sufrir. Y hemos visto hasta aquí diferentes pasos que pueden ocurrir en varios tipos de reacciones. ¿Qué es lo importante que ustedes puedan reconocer en cada una de estas reacciones? Es que puedan reconocer las diferencias que hay en cada una de ellas. Si recapitulamos nuevamente las reacciones de adición, las comparamos con las reacciones de sustitución y las comparamos con las reacciones de adición al grupo carbonilo, van a ver claramente que todas ellas tienen diferencias significativas. Y por lo tanto, si a mí me dan una reacción en la cual el grupo carbonilo está participando, tal vez con estas orientaciones o ideas que les he compartido, ustedes podrán, por lo menos a una primera intención, identificar el tipo de reacción. Bueno, pregunta, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe, bien. Hay otra reacción muy importante del grupo carbonilo y son reacciones, a ver si las tengo por acá más claras, de oxidorreducción. Entonces, el grupo carbonilo se puede oxidar o reducir. Bueno, listo. Ya había ubicado algo. Entonces, aquí dimos de una acetona que tiene el grupo carbonilo y dentro de las reacciones de oxidación, algo que podemos evidenciar es que si el carbonilo se sigue oxidando más, ese grupo carbonilo se sigue oxidando más, si es una acetona, puede llegar a generar, bueno, si es una acetona o un aldehído, puede llegar a generar ácidos carboxílicos u ésteres, o ésteres. Y es una reacción típica del grupo carbonilo. A su vez, bueno, siendo de estas dos, las que más se favorecen para las oxidaciones realmente son los aldehídos más que las cetonas. A su vez, los ácidos carboxílicos pueden hacer el paso contrario y se pueden reducir para formar
aldehídos, cetonas. ¿Listo? Entonces, si vamos de aldehídos o cetonas, particularmente aldehídos, a formar ácidos, estamos oxidándolos. Y si es al contrario, si vamos de ácidos a formar particularmente aldehídos o cetonas en menor medida, lo que nos estamos es reduciendo. Y ese es otro tipo de reacción muy particular de los eh, carbonilos y sus derivados. Bueno, si ustedes ven en la pantalla, yo creo que lo alcanzan a ver bien. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Me confirman? Sí, señor. Bueno, ¿esto qué es? Esto es una malla de reacciones. ¿Listo? Entonces, en el centro, ¿qué es lo que veo? En el centro hay un ejemplo de una acetona. ¿Listo? Y ustedes van a ver un montón de flechas saliendo de esta esfera. ¿Sí? Esta esfera significa que ahí está esa acetona y que esa acetona, si yo le pongo unas determinadas condiciones de reacción, por ejemplo, estas o estas, va a producir otras especies químicas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo la acetona y le agrego bromo, hidróxido de sodio en medio ácido, voy a llegar a formar un ácido carboxílico. Pero si yo tengo la acetona, le adiciono este reactivo y este otro, obtengo un éster. En cambio, si utilizo este sulfuro y estas son las condiciones, obtengo un epóxido. Y así podrías estar examinando otras funciones que se pueden dar a partir de la acetona. Ustedes van a ver que son muchísimas las posibilidades de reacción y muchas las reacciones que se pueden dar. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque quiero que tengan en cuenta que la actividad del grupo carbonilo es muy amplia, pero las reacciones que se van a dar van a ser en particular de estos tres tipos, van a ser una reacción de adición, una reacción de sustitución o una reacción de adición al carbono alfa o una reacción de oxidorreducción. ¿Listo? Y va a haber muchísimas posibilidades y muchísimas formas de dar nuevas funciones a partir del grupo carbonilo. Aquí, entonces, más ejemplos, otra malla de reacciones, en este caso para la acetona, como lo vimos atrás, entonces podemos formar iminas, enaminas, acetales, alcoholes terciarios, aminas, alcoholes secundarios, cada una con unas condiciones de reacción particulares para que se dé la formación de los productos. Otra vez, ¿qué función tenemos aquí? Esta que está acá en el centro, ¿qué función es? Una acetona, digo. Miremosla bien. ¿Qué función es? ¿Nada de ido? ¿Qué función es? Cuando tenemos un carbonilo y un grupo hidroxilo y de hidroxilo enlazado al grupo carbonilo. Un ácido carboxílico. Exactamente, muy bien. Esto es un ácido carboxílico. ¿Qué más, Michelle? Es un ácido carboxílico. Perfecto. Entonces, pasa lo mismo que en la otra malla que les estaba presentando, ¿cierto? Como en esta. Partimos de un reactivo base con una función particular y de acuerdo a las condiciones de reacción que tenemos, podemos llegar a otras funciones. ¿Listo? Entonces pasa aquí lo mismo. Tenemos el ácido carboxílico, le adicionamos ciertas condiciones de reacción, es decir, otros reactivos, y vamos a llegar a otras funciones en particular. Entonces podemos llegar, por ejemplo, a tioésteres, a amidas, a ácidos carboxílicos, a ésteres, a anhidros de ácido, a cloruros de ácido. ¿Listo? Entonces, también hay una gran cantidad de productos de reacción a partir de una función particular. Listo. Acá, pues no les voy a preguntar qué función es, ¿cierto? Porque ahí lo está diciendo. Esto es un éster.
Y los ésteres, en ciertas condiciones de reacción, con los que estamos viendo acá en pantalla, en todas estas, cada una de las condiciones, las que están encima o debajo de la flecha, van a mostrar las funciones que se van a dar. Entonces, por ejemplo, acá un éster en presencia de una amina primaria podría dar una amina secundaria. Una amida, perdón, una amina a partir de una amida puede dar una amida, perdón, amida. Un éster con un alcohol en una presencia de medio ácido puede dar un éster. Y así podríamos analizar las demás funciones para alcoholes primarios, aldehídos, ácidos carboxílicos y alcoholes terciarios. Esta también no se las voy a presentar porque igual al comienzo se las había preguntado. Cloruro de ácido, de acilo, perdón. Entonces, igual, de acuerdo a las condiciones que tengamos, vamos a tener diferentes productos de reacción. Entonces, podemos tener a partir de esta función cetonas, ésteres, anhidros, amidas, aldehídos y ácidos carboxílicos. Listo. ¿Qué función es esta? Esta sí les voy a preguntar. ¿Qué función es esta? ¿Qué función es esta? ¿Una amida? Sí, correcto, es una amida. Y recuerden que puede haber amidas primarias, secundarias o terciarias. Entonces, las amidas también van a sufrir diferentes tipos de reacciones para formar ¿esto qué es? Del grupo hidroxilo. No, pero ¿qué función es esa? Ah, es una acetona. Otra vez. ¿Qué función sería? Es importante que puedan estudiar e identificar así a primera intención las funciones. Digamos, el propósito de este curso, más que cualquier cosa, es que puedan identificar muy fácilmente las funciones orgánicas. Este es un ácido carboxílico, como lo es este. Este también es un ácido carboxílico. ¿Este qué es? Ese tercero que estoy señalando. Sí, es un éster, ¿no? Ese es un éster. Muy bien. ¿Y este? Eso es una amida. O sea, que es igual a esta. No, es una amida primaria. Bueno, oigo solamente a Sergio. ¿Qué dicen los demás? Él dice que esto es una amida y esto también es una amida. ¿Alguien dice lo contrario o tiene otra opinión? Normalmente no sé. Pues no, estos de acá, a la izquierda sí son amidas y estas son aminas. Estas las vimos en la unidad 2. Estas las estamos viendo en la unidad 3. Y miren que las estructuras son distintas. En las aminas no hay grupo carbonilo. En las amidas sí. Miren el grupo carbonilo. Entonces, eso es lo que distingue a una amida de una amina. Ambas tienen el grupo amino, pero una tiene el grupo carbonilo y la otra no. Y como nos dice Sergio, puede haber primarias, secundarias y terciarias, tanto en amidas como en aminas. Esta última reunión, esta última función es un grupo nitrilo. ¿Listo? Ese grupo nitrilo no lo estamos viendo en este curso, pero es para que ustedes lo identifiquen. Es un carbono triple enlace nitrógeno. ¿Listo? También lo puedo formar a partir de una amida. Entonces, fíjense que todos los casos podemos tener múltiples productos de reacción a partir de una función. ¿Qué es lo que cambian ellas?
Las condiciones. Y las condiciones es que, ¿con qué lo hacemos reaccionar? ¿Listo? Pero para que se formen esos productos, siempre vamos a tener una serie de pasos, como los que les presenté al comienzo, en los cuales esas secuencias se van a dar digamos, de forma parecida. ¿Listo? Para dar esos productos de reacción. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Muy complicado, muy difícil? ¿O ha sido entendible lo que les he querido comentar hasta ahora? Bien, sí, señor. Bueno, entonces fíjense qué es lo que se les está pidiendo. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos y miramos nuestra guía de la tarea número 4, vamos a encontrar el ejercicio 4. Entonces, el ejercicio 4, que es estudio de reacciones químicas. Entonces, de acuerdo a las reacciones dadas por el tutor en el foro, el estudiante las va a clasificar como reacción de oxidación, reducción, adición al grupo carbonilo. Para esto, previamente definir las reacciones de oxidación y reducción para derivados del grupo carbonilo, perdón, y las reacciones de adición para estos mismos. Entonces, ustedes tienen que ir a consultar los foros. En los foros, cada tutor les hemos compartido a ustedes dos reacciones. Cada uno de ustedes tiene que seleccionar, bien sea porque el tutor le dejó 5 pares de reacciones en el foro o porque el tutor le dijo a usted, le toca trabajar con este par. Y ese par usted va a tener que decir en el anexo 3, en la tabla número 4, ajá, en esta tabla, va a tener que trabajar con esas reacciones. Entonces, en primer caso, en la columna 2, usted va a tener que dar el tipo de definición de la reacción. Recuerden que aquí, si ustedes lo han percibido, en las tareas anteriores hemos hablado también de reacciones de oxidación y reducción, tanto en la tarea 2 como en la tarea 3 o en la tarea 4. Pero acá lo que le estamos preguntando es por reacciones de oxirreducción en el grupo carbonilo. Esas de las que hablé ahora, ¿no? Si el carbonilo está en una acetona o un aldehído, si se oxida, ¿qué puede formar? Ah, puede formar un carboxílico. Si el carboxílico se reduce, ¿qué puede formar? Ah, pues forma un carbonilo, que puede ser de un aldehído o una acetona. Preferiblemente esas reacciones son favorecidas para los aldehídos. Esa es de la definición que usted tiene que entrar ahí a dar. En la reacción de adición al grupo carbonilo, las reacciones que les vamos a dar acá, preferiblemente, van a ser reacciones de este tipo. Recuerden que vimos dos tipos de adición. Esta adición, que es directamente al grupo carbonilo, pues se rompe el doble enlace del carbono, el doble enlace oxígeno, estas, y otras en las cuales la adición se daba al carbono que está acompañando al carbono del carbonilo. Entonces, la adición que les vamos, que a la mayoría de los tutores les hemos puesto a ustedes, no es esta adición al carbono alfa, ha sido adición directa al carbonilo. Entonces, más fácil para que ustedes las puedan identificar. Otra vez vamos acá, el anexo. Entonces, ¿qué definición debo dar acá? Debo dar la definición de la adición al grupo carbonilo. Ojo, no confundir con la adición al carbono alfa. Ese es otro tipo de adición. Reacción química dada por el tutor. Acá pongo la imagen de la reacción dada. Importante. Algunos ya han avanzado en este ejercicio, pero hemos encontrado un error. Y es que el tutor le da dos reacciones. Y entonces la persona, el estudiante, pone aquí las dos reacciones. No las separa. Y aquí vuelvo a poner las dos reacciones. Entonces, al final, nos queda muy difícil saber, como tutores, qué identificó cada estudiante. Entonces, separen la reacción, pongan aquí la reacción que corresponda y en la siguiente casilla la que corresponda. Déjenlas separadas. En clasificación y justificación, ¿qué vamos a escribir aquí? En clasificación y justificación, con sus propias palabras, a partir de lo que he explicado acá de los tipos de reacciones, particularmente lo que explica al comienzo,
en donde expliqué los mecanismos, usted va a explicar por qué la reacción que le dio su tutor va a ser de oxidación o reducción o por qué va a ser de adición. ¿Listo? Eso no tiene que ir a buscarlo a ningún sitio. Usted solamente con la inspección va a ser capaz de poder clasificar y justificar. Finalmente, en la columna 5, usted ya clasificó la reacción, ya la identificó perfectamente. ¿Qué le queda? Buscar, consultar para esa reacción cuál es el uso. No sé si fue una reacción de oxidación para formar, qué sé yo, a partir de un ácido carboxílico, perdón, una reducción a partir del ácido carboxílico para formar un aldehído. Entonces, esa reacción para qué se usa industrialmente. Si no encuentra otra opción, es que usted verifique cuál es el producto de reacción. Por ejemplo, si es un éster, si es un aldehído, si es una acetona, si es un ácido carboxílico, y verifique para qué son importantes esos tipos de compuestos en la industria. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar en esta segunda reacción de adición al grupo carbonilo. Entonces, con este ejercicio, con el ejercicio número 4, daríamos cierre a la tarea número 4. Fíjense que estamos todavía muy a tiempo del desarrollo del ejercicio 4. Las fechas sugeridas para el desarrollo es del 20 al 25. Entonces, como aspectos finales, deberíamos ya para este momento estar terminando el ejercicio 3, que era isómeros, hasta mañana. De este se hizo CIPAS el jueves pasado. Entonces, este fue lo que trabajamos en CIPAS. Hoy en esta web estamos trabajando estos estudios de reacciones químicas y ya con esto culminaríamos la tarea 4. Importante, importante. Como nos estamos acercando ya al cierre del curso, traten de entregar oportunamente estas actividades. Entre más nos acerquemos al final del curso, va a ser muy difícil manejar casos especiales o que hayan tenido dificultades porque el tiempo cada vez va a ser más corto. Entonces, por favor, entregar esta actividad en suficiente tiempo. Por eso estamos haciendo esta web conference así con 8 días de anticipación al cierre. Y lo otro, si usted quiere recibir retroalimentación por parte de su tutor, suba oportunamente los avances, sobre todo esta actividad que tiene bastantes cosas por revisar. Porque si usted lo sube en los últimos días, muy posiblemente los tutores no vamos a poder atenderle de la forma que usted se merece. Entonces, por favor, suban en estos días sus avances y si no, pues participen en el foro porque es uno de los requisitos de la guía, pero muy posiblemente no van a poder recibir una retroalimentación oportuna. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo que agregar? De mi parte no, profe. Listo, Sergio. ¿Los demás? No, señor. Perfecto. Entonces, permítanme un momentito, les comparto el archivo, un archivo y ya dicen si lo pueden abrir. Listo. Entonces, por favor, indíquenme si lo pueden abrir. Sí, profe, ahí se dejó abrir. Y ese corresponde a la sesión de hoy, ¿cierto? A la web conferencia. Perdón, 7. Ya me adelanté. Sí. Bueno, listo, perfecto. Entonces les agradezco la participación el día de hoy. Recuerden que estaremos atentos a los avances que hagan oportunamente y les deseo los mejores éxitos en este cierre de la tarea número 4. Les deseo una feliz Gracias, tarde. tutor. Bueno, Gracias, tutor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.